Acércate más al micrófono. Bien. Empieza por el prana primero. El prana es una energía original que sostiene todo lo que es el universo, más allá de lo que es el planeta, del planeta Tierra, La ¿no? parte física, digamos. Claro, en la parte física, ¿no? Es luz, es energía, es todo, ¿sí? Vibración. Claro, los orientales decían que el prana se originaba del absoluto, de eso increado, de la conciencia cósmica, y vemos la imagen que nos puso Gonza, de ese sol cósmico de conciencia, claro, surgía esa energía llamada prana, que no es la energía del aire como a veces se piensa, no, sino como que esa energía... Es una energía creadora, ¿no? Creadora. Es la que, de ahí deviene lo que es el Akash, ¿sí? Que también es creación, o sea, es lo que le da vida, ¿sí? Sostiene toda la vida en el planeta. De ahí, del Akash, es un éter, o sea, claro, un éter, se desdobla en lo que son los éteres, ¿no? Los tattwas. Claro, se crean, o sea, primero el prana forma ese Akash, que es como una energía. Sí. Los orientales decían que el Akash era como el océano y el prana era como el viento que movía las olas. Sí. Y al mover ese Akash, el prana generaba esos diferentes tipos de energía éteres. Sí, que sostienen los cuatro elementos. O sea, el éter se desdobla en los tattwas, ¿no? Que contiene, y esos tattwas están contenidos los cuatro elementos en la cual está formada todo lo que es la tierra, ¿sí? Nosotros convivimos con ellos, o sea, con esos cuatro elementos, que es agua, es agua, aire, tierra y fuego. Nosotros convivimos y lo sentimos, pero no podemos percibir el fondo, el Akash, la esencia. Claro. Sí, en realidad la ciencia no sabe qué es, o sea, hablamos de los elementos y el agua no es agua, digamos, es una manifestación, de ese Akash. De ese Akash, ese tattwa, del tattwa que nosotros le denominamos Apas. Apas. ¿Sí? Apas. O sea, cada Akash, digamos, tiene un nombre. Cada tattwa esotérico, digamos, nombre. místico. Sí, místico. Nosotros a estar tan buscando cosas de día a día, no hemos olvidado y no hemos alejado mucho de lo que es la naturaleza. ¿Sí? Entonces es como que la tomamos en segundo plano y es muy importante porque nosotros convivimos con ella y es la que a nosotros nos da la fuerza para continuar. Es más, nos cura de los estrés, por ejemplo, de los problemas cotidianos, ¿no? O sea, la naturaleza en sí es parte de nosotros. Tiene una energía especial que a veces nosotros no le damos importancia. No le damos la importancia necesaria y sin embargo convivimos con ella. Sí, y o sea, fortalece el cuerpo, porque a veces nosotros pensamos que vivimos de la comida del agua y el aire, y no es así. No es tan así. No es tan así, que cosa que la ciencia todavía no entiende. Claro, no es tan así. Bueno, entonces, como no hemos alejado tanto de lo que es la naturaleza, perdimos el contacto con lo verdadero, con lo real, con esa esencia, ¿sí? Entonces, estamos así todos mal, estresados. Sí, porque vivimos en forma innatural, digamos. Sí. Como decís, somos parte de esa naturaleza, pero al dejarnos somos innaturales. Innaturales, o sea. Claro. Y eso hace que, bueno, no podamos tener esa sensibilidad. O sea, nosotros en este tiempo lo que debemos es volver hacia la naturaleza para lograr la sensibilidad de volver a curarnos, de volver a sentir, a palpar, a vivir como eran los tiempos antiguos. Claro. ¿Sí? En los tiempos por ejemplo, medievales, antes del siglo XVIII, por ejemplo, se convivía con la naturaleza, se la percibía, se podían ver pequeños elementales, ¿sí? Porque entramos al tema de lo que son los elementales en la naturaleza. O sea, cada árbol, cada piedra, cada
o sea, el aire, el agua, está poblado por elementales. Que son como el alma. Es el alma de cada elemento. De cada elemento, que son sí, esos son los elementales. O sea, de esa sustancia consciente que viene de arriba, sí, que le da forma primero a la forma, a la materia, y queda en esa, y queda incluido la conciencia que es el elemental. El elemental, exacto. Y bueno, entonces, al estar, perdón. Sí, sí, está alejado en la naturaleza. Sí. Bueno, nos hemos alejado, o sea, en ese siglo, en el siglo XVIII, ¿no? Entonces, bueno, y después, con todo lo que ha sucedido, a muchas personas o grandes que gobiernan la Tierra, entre comillas, han decidido de ocultar estos fenómenos que los llamaban como demonios, ¿sí? Que uno los veía como monstruos. Si se hablaba en aquel tiempo, para acá, después del siglo XVIII, si se hablaba de eso, hubieron muchas persecuciones, ¿no? Por el contacto con la naturaleza. Sí, sí. O sea, se llamaban brujas. Claro, se llamaban brujas. Se utilizó para mucho. Entonces se fue perdiendo la conexión, los que nacimos más tarde, de lo que es la naturaleza en sí y todo lo que ella tiene, todo lo que ella contiene. Tengamos en cuenta que las grandes industrias farmacéuticas o empresas claro. han utilizado a la gente nativa para que le enseñe cómo funciona un elemento o una planta, sí. Para poder crear un medicamento. O sea sí. Estaba todo ahí programado, pero bueno, el ser humano alteró ese proceso, sí, y en vez de ir al origen, tomamos la pastilla. Claro. Y se perdieron mucho. Perdimos el contacto con toda esa fuerza natural. Sí, sí, sí. Bueno, pero hay varias, en la actualidad hay gente que estudia, por ejemplo, cómo se siente, cómo se conecta la naturaleza entre sí. Y se han hecho estudios científicos, se han hecho en laboratorios, tanto en los campos, y toda la naturaleza en sí está conectada y sienten mucho. Como una red. Sí, es una red neuronal bajo tierra. Sí, se como puede los árboles. Como los árboles. Por ejemplo, ¿no? Cuando alguien está cortando un árbol, todos los otros árboles, a través de sus raíces, le brindan fuerza a ese árbol para que sostenga la dolencia que tiene. Y eso se ha demostrado, por ejemplo, en laboratorios, que cuando ponen una planta, la van cortando con esos aparatitos que utilizan. Más poquito al micrófono. Con los aparatitos estos que usan para, ¿cómo es? Buscar la verdad. Sí, sí. Bueno, con esos aparatitos se ha demostrado de que una planta tiene sentimientos. Siente el dolor. Siente el dolor y siente la tristeza también. Y si siente todo eso, no es porque sea solamente la planta, o sea, es el cuerpo físico de algo. Consciente. Sí, es el cuerpo físico de un elemental, como nosotros le llamamos, o se llama dentro del esoterismo. Sí, que sería el grado de conciencia de la planta. De la plantita. Entonces, bueno, y pueden identificar a las personas y pueden, a las que hacen daño, o sea, ellos tienen recuerdo también, mantienen memoria. Sí, eso también se ha hecho a nivel científico, que tienen memoria. Y entre plantas, por ejemplo, plantas y hongos, ellos tienen un connubio y se ayudan mutuamente. ¿Sí? El hongo, por ejemplo, le absorbe todo lo que es las impurezas de las plantas, mientras que la planta también le brinda al hongo protección. Sí, bueno, pasa que muchas veces cuando uno hace una huerta también, viste que hay plantas que como cuidan otras plantas y protegen de ciertos insectos, claro. O los alejan. Los alejan. O sea, la naturaleza tiene un mecanismo consciente que es impresionante cuando uno estudia lo fino. Lo fino. Entonces es una inteligencia superior. Eso, una inteligencia.
la naturaleza es, o sea, está guiada por inteligencias superiores. Cada elemental, o sea, tiene su ángel. Como su guía, como su guía, profesor. Su dios Deva. ¿Sí? Claro, su Deva. Su dios Deva, sí. Su profesor, digamos. Claro, que ellos muchas veces por las noches se van a los, a los templos en los mundos, en la cuarta dimensión, vamos a decir que están los elementales, se mueven en esa dimensión. Por eso nosotros como personas no lo podemos percibir, puesto que nuestros sentidos, nuestras percepciones están atrofiadas, ¿sí? Cuanto más nosotros nos movemos en este mundo, de esta forma, ya sea con mucho trabajo, con muchos enojos, atropellándonos con el otro, vamos perdiendo la sensibilidad de todos los sentidos que tenemos. ¿Sí? Que son 7 sentidos, pero hay más todavía. ¿Sí? No, a veces perdemos... Son 7, sí. Y de los cuales son 5 lo que tenemos, o sea, lo que nosotros podemos... A medias. A medias, todavía. A medias funcionan todavía. Claro. El hombre, como se va desconectando, como decías, de la naturaleza, fue desconectándose de sí mismo y perdió todos esos sentidos, y nos quedamos con 5 de 12. A través de los siglos y milenios. Y milenios, sí. Se va como degenerando. Bueno, ¿qué es lo que se está tratando de hacer ahora? A través de todas estas conversaciones, de conferencias, de charlas, que no es de charla, de charlatán, de conversaciones. Muy bien, sí, la palabra charlatán viene de charla, viene de charlatán. Nosotros usamos la palabra plática más técnica para hablar adecuadamente. Así, para poder ir conociendo más, profundizando más, interiorizándonos de lo que nosotros debemos vivir interiormente, ¿no? Trabajar interiormente nuestra parte psicológica, que es la parte más sutil y más íntima de cada persona, que nos lleva a esto de lo que es la separación de lo real. De lo real. Bueno, la palabra tadwa significa eso, realidad, percepción de la realidad. O sea que nosotros no percibimos el tadwa, percibimos el elemento. El elemento, claro. O sea, percibimos el agua que tengo acá en mi vaso, pero esta agua tiene una vibración que la generó un tadwa, que es el origen de ese akash, que es el origen de ese prana. De ese prana, y claro. A veces cuando uno dice hay que respirar y absorber el prana, el oxígeno no es el prana es esa sustancia que está en todo. Claro, la sustancia de vida está en todo lo que es la naturaleza. El prana se absorbe comiendo, se absorbe respirando, se absorbe cuidando una planta, o sea, el prana es una sustancia, no está en el oxígeno ni pegado en el aire. Sino, bueno, al estar en contacto con la vida, es como que el cuerpo absorbe esa fuerza. Tal cual, Maxi. Y los elementos tienen eso. Yo he leído, por ejemplo, que tienen el Shakti potencial. Que es, cada elemento... Las plantas, todo. Las plantas, sí. Las frutas, los frutales. Todo. Claro, que alimenta nuestro cuerpo y produce en nosotros una energía superior, ¿sí? Que nos ayuda para continuar nuestra vida cotidiana, en forma consciente. Deberíamos hacerlo todo en consciente. Respirar en forma consciente. Estaríamos, en lugar de respirar el aire común y corriente, estaríamos respirando ya un aire con prana. Ahí está la diferencia. Ahí está. Sí. El prana penetra cuando la persona respira consciente. Claro, porque se afina esa vibración, digamos. Claro. Cuando nosotros andamos, no tenemos una respiración consciente, la tenemos mecánica. Ya el cuerpo de por sí necesita respirar y lo hace en forma mecánica. Si le ponemos ese poquitito de conciencia, entonces estaríamos curando una parte nuestra, que serían los pulmones en este caso, o cualquier parte que nosotros dirigiésemos la energía, ¿sí? Y dentro nuestro también existe lo que son los elementales, ¿sí? Elementales atómicos. ¿Sí? Lo que es afuera es adentro. Sí, como decían. Es un microcosmos, somos un microcosmos, sí. Entonces, tenemos lo que hay afuera, ya sea, como es los tadwas. Las energías, sí. También están en nuestros cuerpos, ¿sí?
el... Sí, la parte es entrecejos. Entrecejos tenemos las puntas del éter, por ejemplo. ¿Sí? Vibran ahí. Vibran en este sector. El entrecejo, de la coronilla al entrecejo. Entonces, si uno tiene un dolor de cabeza o algo, inhalar, pedir, ¿sí? A través de prácticas que se realizan, que se enseñan, uno puede inhalar y curarse un dolor de cabeza. Hay una tablita en la segunda imagen, si tenés, Gonza, a mano. Ahí en esa tablita vemos la relación de lo que está explicando Vero entre el entrecejo y los chakras y las diferentes vibraciones que existen. Y bueno, luego tenemos el Tattva Vayu, perdón, no. Sí, son diferentes tattwas de el agua, el tierra, el aire. Sí, éter. Ahí lo puedes ver con más claridad. A ver, vamos a usar el lente. Cada tattwa o energía, como el éter, está relacionada con una zona del cuerpo que es donde vibra más, porque nosotros estamos compuestos por éter, básicamente el cuerpo físico es algo etérico condensado. Entonces, ahí te lo amplió Gonza, mirá. Qué capo, Gonza. Muchas gracias, Gonza. Capo. Bueno, ahí vemos la tablita, vemos la relación entre el éter, el akash. El akash, aire, vayu. Bueno, los colores, ¿sí? El éter, el akash, es un negro, pero no es un negro opaco, sino es un negro brillante, ¿sí? En las cuales, por ejemplo, cuando uno mira hacia el cielo azul, o sea, uno se tira en el pasto y mira hacia arriba, va a poder percibir puntitas brillantes. Sí. Esas puntitas brillantes son las puntas del éter. Yo me acuerdo de los dibujos animados cuando se peleaban los personajes, se golpeaban la cabeza, claro, parecían estrellitas. Bueno, las estrellitas eran las puntas, claro. Porque era un estado de conciencia. Sí. O sea, de ahí viene el símbolo de las estrellitas cuando se golpeaban. Claro. O sea, viene todo el esoterismo, bueno, que quedó medio deformado ahí, pero vienen a ser como las puntas, son estrellitas de luz que se perciben. Sí. Son la esencia, digamos, de eso. Sí, es la esencia. Del éter. Tenemos luego Tattva Vayu, que es el aire, que rige desde el entrecejo hasta los pulmones, o sea... Sí, el corazón, por esa zona. Por ahí, sí. Y ahí, bueno, cuando necesitamos alguna dolencia se trabaja con esos elementos ahí. Con esos elementos ahí, sí. El fuego, que es el Tattva Tejas, ¿sí? Está desde los pulmones del corazón hasta un poquito... pasando el ombligo. El ombligo, de ahí. Después tenemos el Tattva Apas. Sí, el agua. El agua, desde un poquito más de los ombligos hasta las rodillas. De las rodillas a los pies tenemos el Prithvi, que es el Tattva Tierra, ¿sí? Y bueno, cada uno de esos Tattva tiene un mantra. Cada mantra nos ayuda a nosotros para que vibre, ¿no? Para que vibre mucho más. Cambiar un poco también nuestra vibración. O sea, claro, generalmente cuando el cuerpo enferma en una zona, uno con ese mantra puede alterar el lugar, la zona del éter. Es lo que dicen los místicos. Sí, sí. Y bueno, haciendo prácticas, la persona puede verificarlo siempre haciendo las prácticas. Y haciendo prácticas uno puede curarse, por ejemplo, un estómago que está con mucha acidez, con mucho náuseas más de una vez, puede curarse con el Tattva Fuego, por ejemplo. Bueno, me acuerdo una vez que yo estaba con mucha acidez y te consulté porque Vero anda mucho con la naturaleza.